Bueno, buenas tardes, noches, gracias por estar acá, haber venido a escuchar a Alejandra. Bueno, este es uno de los eventos que hemos organizado este año en el marco de la Maestría de Historia y Crítica de la Arquitectura. Y Alejandra nos va a hablar de un tema que viene trabajando desde hace muchos años, en realidad de un aspecto del tema que viene trabajando desde muchos años. Ya ella nos va a explicar un poco mejor. Ya habrán visto el título, es de Joint Center al Segur, itinerarios de la Fundación Ford en los estudios urbanos. Como seguramente ya les va a comentar, a nosotros, entre otras cosas, nos interesaba por muchos motivos, porque conocemos a Alejandra desde tiempo, que enseguida voy a especificar. Sabíamos que lo que hacía era algo de gran interés, y por, digamos, conveniencia, autoaprecio, porque el Segur fue una institución muy importante vinculada al Instituto de Itela. Es más, los libros del Segur están en la biblioteca nuestra. Así que el tema está muy ligado a la historia de la universidad y a la historia de los estudios urbanos también en la universidad. Así que por muchas razones era muy interesante que ella pudiera dictar esta conferencia. Ella, Alejandra, como les decía, tiene una trayectoria notable. Pensando que se recibió de arquitecta en 2005 en Rosario. Después hizo una maestría, también es otra razón importante, en una benemérita institución, o sea, aquí, en la maestría de... la tuya era la maestría de historia, ¿no? Nuestra maestría. En ese momento se llamaba maestría de historia y cultura de la arquitectura y la ciudad. Momento inicial, a tratar de que ella se recibió su título de magíster en agosto de 2013, y ya ahí la tesis era una tesis sobre redes, instituciones y planificación, el caso del Instituto de Planeamiento Regional y Urbano del Litoral, 1955-1965. Quiero decir, desde la tesis de maestría que viene, digamos, navegando en estas aguas de la historia de la planificación y de la organización de los estudios urbanos en Argentina y de estas redes, de lo cual hoy nos va a hablar un tema en particular. Luego se doctoró en 2015 en la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, con un tema que también es un aspecto de esto, que es justamente el rol de Jorge Enrique Ardoy como promotor académico entre 1950 y 1976. Jorge Enrique Ardoy profundamente ligado al Segur y a toda esta historia, ¿no? Por lo cual fue una profundización de esos trabajos, ¿no? Cada vez con distintos puntos, ¿no? Penetrando en esta misma magma. Y después ingresó, así que actualmente es investigador del CONICET. En su programa se llama El Tridente Desarrollista, Universidad, Estado, Planificación en el Cono Sur, o sea, también en torno a estas cuestiones. Estuvo en Chile entre 2017 y 2019, ganó una beca Fondesit chilena, postdoc, para trabajar en Chile, investigar en Chile, y hizo lo propio, que es algo que le gusta mucho, que es estar en un lugar y poder trabajar archivos, poder trabajar, estudiar y profundizar y leer mucho, y concentrarse en eso. Así que tuvo la fortuna de tener una beca de CONICET y Connecticut University para trabajar ahí en la Universidad de Connecticut, en el Departamento de Historia, en archivo y en investigación, muy recientemente. Así que esto es en muy rápidos rasgos nuestra conferencista de hoy, y yo estoy seguro que va a ser fascinante escuchar lo que nos va a contar. Gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a Pancho por la presentación.
les cuento un poco el recorrido, primero qué idea tenía yo sobre esta presentación de hoy. La verdad es que estoy probando algunos temas y estoy probando algunas maneras también de gráficamente poder ir contando estas ideas de las redes. Este va a ser de alguna manera un trabajo que tiene ya muchos años. Vamos a ver que hay momentos en los que aparece como mucho más claros ciertos episodios que tienen que ver, bueno, la primera experiencia en la maestría, ¿no? Instituto de Planeamiento Regional y Urbano Litoral. Pero bueno, a partir de allí también fui desentrañando y fui terminando de encontrar muchas de estas, de cerrar esta historia más en clave latinoamericana y de los centros latinoamericanos, primero en Chile, a 2 meses de llegar a Santiago. Me dicen, mirá, hay un archivo tirado, me parece que hay unos papeles del CIDO, el CIDO era uno de los centros que yo iba a trabajar. Me dicen, ¿por qué no los vas a revisar antes de que vacíen la bodega? Entonces me fui yo y lo primero que abro es una carpeta toda media mojada de archivos que estaban ahí tirados hacía 15 años, con toda una carpeta de la Fundación FOR y el rol del vínculo con Chile, y a partir de eso todo un archivo, todo el archivo del CIDO, con lo cual lo retomo de primera mano. O sea, el centro que yo dije que iba a trabajar, al mes y medio de llegar, tengo el archivo, que es para el clase de investigación. Eso es como la gloria. Más viniendo de tratar de tener un rastreo de archivos en la Argentina que ha sido muy difícil. En parte vamos a ver que la trayectoria de los centros que dirigió Jorge Enrique Ardoy es de alguna manera muy tumultuosa, entonces también seguir los archivos, no hay archivos, se perdieron, se quemaron, se tiraron, desaparecieron, se reinventaron, están guardados, no te dejan acceder. Bueno, todas esas lógicas. Que lo otro que tuvo de bueno la experiencia en Chile es que me financiaron para poder ir a la Fundación FOR. Y cuando yo llego al archivo de la Fundación FOR, en un momento encuentro toda la historia de Rosario, porque todo lo que pasaba en Rosario iba con copia a la Fundación FOR. Entonces estaban los proyectos, las cartas, los problemas, la financiación, o sea, estaba todo de lo que yo había buscado durante... La maestría era muy larga, voy a decirlo, quiero decirlo acá, me llevó mucho tiempo. Todo ese tiempo, digamos, buscando los archivos, aparecen casi 10 años después. Entonces, de alguna manera también va a ser una muestra de un trabajo que empieza como desde abajo, empieza desde Rosario, pero bueno, la idea es pensarlo en una clave más latinoamericana y ahora ya hacer un salto y pensarlo en un problema que es internacional y que tiene otras lógicas transnacionales, y me parece que ahí es un poco donde estoy explorando. También es un trabajo que está un poco iniciando algunos de esos temas, que bueno, me parece que me interesaba mostrarlos hoy. Una de las cuestiones también que, como dijo Pancho, yo soy arquitecta, y una de las cuestiones que también yo he trabajado mucho es en el tema gráfico, o sea, cómo uno, de alguna manera, a tener unas tesis que no tenían dibujo, no tenía fotos, no tenía nada, cómo hacer un relato gráfico que vaya aportando datos a un escrito, que no sean imágenes ilustrativas, sino que sean interpretaciones y que funcionen relatos conjuntos. Eso fue, bueno, y se lo sabe, fueron experiencias de muchas exploraciones en ese sentido, y esta es una más de estas lógicas en las que estoy buscando las formas también de comunicar un poco lo que uno, otras maneras de comunicar lo que uno hace. Bien. Yo ahora voy a empezar al revés. Voy a contar voy a tratar de construir una historia que arranca en el año 36 con la creación de la Fundación FOR. En un inicio estaba muy centrada en
Michigan, y tenía una noción que trabajaba mucho en temas de salud y en educación secundaria principalmente, las fuentes de financiación y la financiación de la fundación, que obviamente parte de la industria automotriz, estaba muy ligada a esa lógica, y tiene un primer momento de expansión en el año 43, que hay una ampliación de los temas, ¿no? Los temas de trabajo de la fundación ya se consolida, se articula de una manera más compleja, aparecen nuevas oficinas dentro de la fundación, y esto se da en paralelo a procesos de transformaciones de las ciudades norteamericanas, en donde aparecen ciertas lógicas que tienen que ver con, ¿no?, las migraciones campo-ciudad, un campo ahora muy vinculada a la cuestión de, bueno, los negros, la cuestión racial, ¿no?, con un fuerte contenido moral de alguna manera. Puerto Rico también como una de las grandes, la gran migración hacia los centros urbanos, que a la vez estaban en un proceso de clases medias hacia los suburbios, entonces estaban en unas lógicas de vaciamiento de los centros, con un suburbio, una ciudad expansiva, que empezaba a tener empezaba a hacer tema también en las lógicas académicas. Aparecen, los problemas raciales van a tener ahí una lógica en el que la misma fundación empieza a trabajar, empieza a aportar fondos para el trabajo sobre esos temas, y es en realidad el gran cambio a partir de los años 50, cuando aparece este programa en el cual aparecen los temas urbanos como en el centro como uno de los grandes temas. Y esta aparición de este programa estaba en el marco de una ampliación que venía dándose de la fundación, y este es como el segundo momento expansivo, que ya no solo empieza a generar una estructura mucho más compleja de articulación, sino que también traspasa las fronteras nacionales y empieza a tener proyectos. Los primeros son en India, y empiezan a diagramar una estrategia de trabajo que después va a terminar entre otros lugares con la ampliación y la creación de las sedes en América Latina. Entonces, en ese momento hay una figura que es central, que es la de Paul Norman Wilbersalker. Él va a ser un personaje que va a terminar por transformar todo el programa, y va a ser un gran, puedo decirle mi Jorge Enrique. Sí, mi Jorge Enrique es un gran promotor en la escala latinoamericana. Yo creo que es una figura emparejable, digamos, por lo que logró en términos de gestión institucional y en términos de transformación y puesta en temas en agenda internacional de ciertas lógicas, de ciertas formas de trabajo y de temas muy particulares. En ese sentido, vamos a ver que todo el programa va a versar sobre el fortalecimiento democrático, y aparecen los temas urbanos ahí como una presencia muy fuerte. La idea de comunidad, ¿no?, del fortalecimiento comunitario, de las community facilities, o sea, ahí aparece toda una serie de temas que van a adquirir dimensiones diferentes en lógicas territoriales también diferentes. En ese sentido, la Fundación Ford, a partir de este programa, opera a través de 3 acciones. Por un lado, las becas y los grants, más que nada a personas. Eso es una modalidad que ya venía practicando y que continúa. Por el otro lado, la producción el financiamiento de programas, pero de programas articulados pensados desde la fundación con socios académicos o comunitarios. Eso va a ser otra de las formas que va a tener de trabajo. Todo esto es lo que Estados Unidos, estoy hablando año 54 más o menos, 54, 55. 54 es cuando él se suma a la fundación, primero como asesor, y después de a poco se va a
convertirse en el director del programa. Y la tercera forma de trabajo va a ser la financiación para la creación de centros para formación e investigación en las universidades. ¿Por qué de alguna manera centrar este momento y este proceso? Porque vamos a ver que parte de esas tres lógicas, de esas tres prácticas, son las que después van a tener su réplica en América Latina. Y las formas de las prácticas de la Fundación Ford van a estar sujetas y van a estar articuladas en ese sentido. La Universidad de Pensilvania es la primera que van a financiar la creación del centro en el año 52, la Fundación Ford. En el 56 van a apoyar la creación en el MIT, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. En el 57, North Carolina y Harvard. Y ahí vuelve a aparecer el Weizsäcker como una de las figuras centrales. Él en el año 56 organiza una conferencia de planeamiento urbano, y también en el que articula, y ahí empiezan a poner también, se pone en debate el tema de qué sucede con las ciudades norteamericanas, pero en una visión también que dice, y en los países no desarrollados, ¿no? Como la crisis urbana, de alguna manera, puesta en agenda, empieza a ser vista también como un tema para las ciudades. En este caso, casi en su totalidad, los únicos representantes que estaban por fuera de los Estados Unidos eran algunos académicos que trabajaban habían trabajado en la Unión Panamericana, o sea, había algunos asesores a organismos supranacionales en América Latina, 3, y después la gente de India. O sea, India en este momento era uno de los lugares, además, en donde la Fundación Ford más dinero, digamos, disponía para la realización de proyectos. Las discusiones de esta conferencia, de alguna manera, todavía veían el problema de los países en desarrollo como un problema evolutivo, ¿no? Siempre miraban y se reafirma, digamos, de alguna manera esta lógica de, bueno, si hacen, ¿no?, lo de la receta, si se sigue la receta, van a poder transformar sus realidades. Y ahí aparecen los primeros, estos personajes que tenían ciertas experiencias, diciendo, bueno, no están así, pero como muy tibiamente, ¿no? Esto es año 56. Todavía aparece de alguna manera esta lógica, no, esto de casi de una América Latina como infantilizada, ¿no? Que podía transformarse si crecía y hacía todo lo que tenía que hacer, iba a poder, digamos, sortear los problemas que habían tenido las ciudades norteamericanas, por lo menos. En todo este momento aparece una lógica que también es la de la transformación del escenario de la segunda posguerra, y gran cantidad de académicos locales formándose en las universidades norteamericanas. Entonces, aparece también una lógica en la que, por ejemplo, en todo este proceso que se está dando, que están las conferencias en Nueva York, bueno, Ardoy estaba haciendo su maestría en Harvard, en Boston. También estaba la gente, se me acaba de ir el de Venezuela, Luis Lander. También fue compañero en el magíster. O sea, hay ahí una conjunción de actores latinoamericanos formándose en ese momento en el cual estos debates se estaban dando, eran públicos, digamos, tenían prensa, aparecen en los diarios, y ese debate, digamos, ellos estaban ahí. Y hay un momento muy particular que es el del Joint Center, porque es que ahí el Weizsäcker va a tener un rol central. En un momento dice, bueno, pero ellos ya habían financiado al MIT. Cuando empiezan las discusiones sobre la financiación del centro de Harvard, dice, bueno, pero son dos centros que están casi trabajando lo mismo a 1,5 kilómetros de distancia. Sería mejor que se fusionen los dos centros y se arme un solo centro. A lo cual,
obviamente, tanto Rodwin como Meyerson dijeron no llegamos a acuerdo. Entonces, de alguna manera la presión fue hacia los fondos. Se termina creando el Joint Center con financiamiento de la Fundación Ford. Cuando uno analiza los montos, también es de todos los proyectos el que más, el Joint Center va a ser el que más fondos va a recibir en estos temas, ¿no? De la Fundación Ford en todos los Estados Unidos. O sea, y va a tener un rol central de funcionamiento porque no solo era el que ponía los fondos, sino que tenían reuniones, tenían una vez por mes almuerzos en los que la gente del Joint Center estaba articulada con la gente de la fundación. O sea, almorzaban todos. Y ahí se discutían cuáles eran los temas y cuál era la agenda. Al constituirse el Joint Center había un tema de poder, ¿no? ¿Quién iba a ser el director? Como eran de dos centros con dos lógicas de trabajo distintas, se articula y de alguna manera van a definir 4 líneas de trabajo. El análisis comparativo de la estructura de crecimiento urbano, transporte y tecnología, diseño urbano y problemas urbanos y regionales en los países de desarrollo. También, digamos, estos años 59, Ardoy vuelve a los Estados Unidos a hacer su doctorado en el año 60 y él fue uno de los dos investigadores asistentes, tenía como ese cargo, en el Joint Center, 60-61, en el área de diseño urbano. Digo, esto también para ir viendo cómo se acomodaban las piezas de ese gran rompecabezas. Y uno de los grandes proyectos que fue ampliamente trabajado es el de Ciudad Guayana, que es esta nueva ciudad en la confluencia del Orinoco y Carión. Y acá, esta es una de las revisiones en las que hace relativamente poco saca un libro de la historia del MIT. Hay una serie de trabajos sobre el Joint Center, uno es de Dick Manford. Hay bastante, digamos, escrito sobre la experiencia de Ciudad Guayana. Y todos lo ponen como que es esa imagen, digamos, que los problemas del desarrollo, digamos, que ahí se condensa todo el debate latinoamericano en este punto, en el Joint Center y en Ciudad Guayana. Y realmente, cuando uno analiza y entiende que esta es todavía una hipótesis tal vez un poco tentativa, pero que en realidad la importancia de la Fundación Ford fue la de construir las redes, más que los proyectos. Uno ahí empieza a ver que en realidad fue el MIT y Harvard, digamos, fue el Joint Center el que de alguna manera condensa actores latinoamericanos, toda la costa este, que en ese peso, tiene mucho menos peso Ciudad Guayana que todo lo que se hizo con toda la gente que después termina por financiar en toda América Latina. Entonces, que la visión desde la Academia Norteamericana mirando hacia abajo, está bien, digo, puede ser, pero que en realidad cuando uno empieza a ver todos los vasos comunicantes de esas experiencias, son mucho más fuertes. Toda la red que logra construir y la inserción que tiene en un territorio mucho más ampliado que lo que pudo ser la experiencia de Ciudad Guayana. Eso es mi opinión, que la podemos refutar rápidamente. ¿Y por qué digo esto también? Porque hay un momento en el que ellos hablan sobre Ciudad Guayana. Ciudad Guayana no lo financia directamente la Ford porque ellos tienen un contrato con el gobierno de Venezuela. Es Luis Lander por el centro venezolano el que va de alguna manera a ser el socio local para la construcción de Ciudad Guayana. Recordemos que es el mismo Lander que había sido compañero de Ardoy y es que es el después
el que también es uno de los, el CENDES es uno de los centros que también que ha sido utilizado como ejemplo por la misión que se produce en el año 61 de la Sociedad Interamericana de Planificación, que, financiada también por la Fundación Ford, recorren todos los centros de América Latina para ver el estado de la formación en planificación. Entonces digo, hay unos núcleos de articulación que son más, me parece que son como más densos, que están más intrincadas esas relaciones. Y además, en un momento aparecen unas fichas en las que los que dicen, no me acuerdo qué personaje era, de los que trabajaban en los problemas urbanos y regionales de los países en desarrollo, que dice: lo que sigue es Chile. Y realmente lo que siguió fue Chile, porque fue el gran proyecto que es, en términos numéricos, vamos a ver, espera que lo miro, no era tan práctico esto de moverse, Sí. que es después lo que termina siendo UDAPI, ¿no? Que tuvo una experiencia anterior, que fue la del programa de equipamientos comunitarios en el año 64, en el que antes del gobierno, todavía con el gobierno de Alessandri, se genera esta exploración. Venían, hay dos momentos. Un primer momento para formar arquitectos para el desarrollo comunitario. En eso estaba articulada la Universidad Católica y la Universidad de Chile con la Fundación Ford, y termina siendo un programa de asesoría para el Estado en los cuales hay una serie de actores y actores norteamericanos de desarrollo que tenían cierta experiencia en temas de escuelas, más que nada, de la Universidad de Rice, que van a Chile a desarrollar este programa, que bueno, que después vamos a ver que tiene algunas de sus críticas. Pero bueno, en términos económicos, después cuando se desarrolla UDAPI, todo lo que es SIDU, más toda la asesoría, tanto en la Oficina de Planificación Nacional como en el Ministerio de Vivienda, ya esto con Frei Montalva, es de $535.000 en 5 años. Entonces, digo también para ver $675.000 en 6 años para, digo, lo equiparable de la experiencia chilena en términos económicos, en términos monetarios. Básicamente, cuando uno compara estos dos proyectos. ¿Qué otras particularidades tiene? En Ciudad Guayana trabaja John Friedman. John Friedman es el que después va a ser el encargado de diagramar todo lo que fue el proyecto de Chile. Y eso, de alguna manera, uno podría hacer como una historia mucho más acabada, ¿no? En paralelos. Ahora, ¿qué pasó con Argentina? Porque en esa lógica uno puede comparar las dos miradas, pero Argentina fue completamente distinto. Y fue completamente distinto, primero porque no seguía Argentina, porque ya todos los informes de los años 59 ya decían que Argentina que era muy conflictivo, que la Universidad de Buenos Aires no era el mejor lugar para invertir, que había temas y conflictos en esa lógica, que estaba muy polarizada, muy politizada. Entonces ya venía, digamos, un clima que era muy distinto a lo que uno ve en los informes que hay en las misiones, ¿no? Ellos mandaban misiones a recorrer América Latina. Pero hay una figura que es la de Jorge Enrique, que va a ser determinante, por lo menos en los estudios urbanos, y después vamos a ver que también, digamos, que va a ser un juego de equipo, no es un jugador solo, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él tiene una experiencia de transformación de la Escuela de Rosario, lo dejaremos para otra conversación. Cuando vuelve del doctorado había un instituto, el Instituto de Arquitectura y Planeamiento, lo reinventa
y crea este Instituto de Planeamiento Regional y Urbano del Litoral, el IPRUL, que estaba financiado por el CONICET, recientemente creado, en los años 58, estos años 61, cuando él vuelve y rearma el instituto. Era un instituto de formación, investigación y asistencia técnica. Toda la formación eran becarios del Consejo Federal de Inversiones o de la Universidad Nacional del Litoral. Todavía Rosario pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral. Entonces tenía una articulación institucional bastante compleja en cuanto a su mecanismo de acción. El 2 de abril empieza a funcionar, el 16 de abril llega la primera carta de Werner Adler, que es el representante para Argentina y Chile en Buenos Aires, esto año 62, es en el mismo momento casi que están abriendo la sede en Buenos Aires, y le dice, me dijo Enrique Oteiza, así empieza la carta, que usted tiene una experiencia y empieza a armar un centro en temas urbanos que a la fundación está tratando de promocionar en ese tono. Esto fue 2 de abril inicia, el 16 de abril es la carta, a los 2 días él le responde, sí, yo lo conozco porque he participado de los almuerzos en el Joint Center. O sea, de alguna manera también esa relación que uno está construyendo también termina siendo una relación muy persona a persona, grupos, y son los grupos también los que van a tener un rol central en la definición, y vamos a ver también en el devenir de este centro y su terminación en el SEUR acá en Vite. Cuando uno va un poco más para atrás y empieza a ver, bueno, en qué año estudiaron, dónde se recibieron, cómo son las coincidencias, empieza a ver que habían estudiado ingeniería compartida con arquitectura, iban al mismo club, o sea, había unas cuestiones también, bueno, de clase, hay que decirlo, era una élite, la que empezaba a también tener las líneas de los estudios, y eran estos actores también que se recomendaban unos con otros, ¿no? Entonces, es Oteiza, esto es el Instituto de Itela 58, ¿no? Se cree. Es él, o sea, muy tempranamente también, el que le dice, mira, anda a ver qué pasa en Rosario, y empiezan a financiar a Rosario en 2 áreas. La generación de una biblioteca, ¿no? Y la posibilidad de invitar a actores extranjeros, docentes norteamericanos, para que pasen estadías en Rosario. Cuando uno ve las cartas, ¿no? Los invitaban, iban a la Universidad de Carolina o a Columbia a invitarlos a que vayan a Totoras. Nadie conoce Totoras. Imaginen el North Carolina. Entonces, era años 60, era una cosa, bueno, ¿a quién vamos a traer? Hacían la fundación le habilitaba a Ardoy los pasajes y la agenda, le definía la agenda con quién se tenía que ir a reunir en cada una de las universidades para ver quién podía ser el docente que venga. Finalmente a Rosario vienen dos actores, Lawrence Mann, que viene a Rosario, rebota y se va a Chile y se queda ahí por 4 años, y Rubén Reina, que era un sociólogo, que como conocía el español y todo, termina trabajando en el proyecto para el Plan Director de Paraná. Pero quizás en esta lógica lo más interesante, me parece que son 2 cuestiones de este momento 62, 65, que es por un lado, cuando ellos hacían los pedidos para invitar a alguien, también estaban pensándose articuladamente con el Instituto de Sociología de Gino Germani, con la Fundación Bariloche y con el Instituto Itela. Entonces, la fundación financia, en teoría, al final después vinieron bastantes pocos, en definitiva, pero hacían todas las gestiones para que venga uno y vaya a recorrer todos los institutos. Entonces, de alguna manera también eso consolidaba una red
en la que trabajaban articuladamente y en la que la oficina de Buenos Aires realmente era un epicentro de lógicas de articulación, no solo hacia el exterior, sino también de fortalecimiento interno. Que eso fue muy distinta a la operatoria que tuvo, por ejemplo, en Chile. En Chile seguía siendo de alguna manera un poco más verticalista. Acá fue un trabajo como de alguna manera más colaborativo porque también las condiciones eran mucho más adversas en un punto, ¿no? Los fondos, imagínense, que terminan, eso lo había marcado, cuánto es que llega definitivamente a la Argentina, al centro son $150.000 en 7 años. Digo, si uno hace el prorrateo de eso entre los años, realmente está mucho más equiparable a lo que pasó en otros lugares de América Latina. Digo, los fondos eran bastante pocos y muy direccionados a estas lógicas, por lo menos en el periodo del estudio. Tampoco estaba ajeno a los debates sobre la intervención de las ciencias sociales en las investigaciones urbanas. Y en eso también tuvo, y ahí yo también digo, cuando uno trabaja en Chile, en el mismo momento que se está estallando el Camelot, digamos, está estallando todo este conflicto, están firmando los papeles de los primeros acuerdos Ford-Estado y nadie dice nada. El territorio hay que desarrollar, hay que equilibrar el territorio, sí, no hay una discusión, que es muy distinto a lo que pasa, digo, con Camelot, ahí que estalla, que es Chile, que digo, y es en paralelo. Cuando estalla uno se está firmando lo otro y uno no puede ver, no puede encontrar nada que diga estos procesos son equiparables en la planificación urbana que en la investigación sociológica. No existe. Acá parte del conflicto por el cual lo echan de Rosario a Ardoy es por recibir fondos de la Fundación. Y porque iba a recibir fondos de Naciones Unidas para un programa para el desarrollo que iba a involucrar lo que hoy, digamos, en paralelo iba a ser como $1,5 millones, ¿no? En ese momento. Con lo cual, ya ahí, digamos, una escuela en la que todos eran pequeñas en un punto, el clima empieza a complicarse, años 65. Ardoy dice, bueno, yo renuncio, o sea, no le renuevan el contrato y se va con parte del equipo. Rosario pensó que se iban a quedar con los fondos. Y ahí es la segunda gran lección de la Fundación Ford. Los fondos van con el actor. No eran de la fundación, no eran de la escuela, no eran de la UNL. De hecho, habían sido tan, yo creo que imaginando estos conflictos, que ni siquiera era de Ardoy y el centro, sino que era del CONICET. Y ese fue el modo de articular esa lógica entre filantropía internacional y Estado argentino, fue el CONICET el que condensó y el que actuó también como una pantalla y como un paraguas para proteger a la figura de Ardoy en ese momento de muy fuerte conflicto. Él empieza a negociar su ida a la UBA. Y parte del conflicto era, bueno, lo echan de Rosario por imperialista, que no puede aparecer su nombre, porque esto había escalado a la prensa. Ya aparecía en los diarios el conflicto con la Fundación Ford, no le dieron la plata, o se gastaron la plata que era de la universidad. Entonces el CONICET sale a responder, todo esto diario, ¿no? Digo, la prensa, La Nación, la capital de Rosario, todo este conflicto, y en el cual en un momento la figura de Ardoy desaparece y absorbe como fue la Fundación Ford la que de alguna manera absorbe esa figura de la protección hacia Ardoy y lo salvaguarda de alguna manera, y entre todas las cartas explicando este conflicto, en un momento Ardoy dice, yo lo que pasa es que me gasté parte de la plata que iba a venir en cubrir otro gasto. Y le dice, bueno, acá, si usted se quiere quedar, nosotros vamos a seguir apoyando su proyecto. Si usted se quiere ir, Estados Unidos tenemos una serie de universidades en las cuales usted y su familia se puede insertar. Y vamos
vamos a mantener su nombre fuera, digamos, de la prensa. Y entonces terminó siendo un conflicto con ISET, Universidad Nacional del Litoral. Parte de ese conflicto era un Ford Falcon que le habían dado, la fundación le había dado un Falcon para que recorrieran la provincia cuando hacían los trabajos, entonces que ese auto era de la universidad. Bueno, digo, esto como 4 o 5 meses de notas en los diarios. Finalmente, Ardoy y gran parte de su equipo se traslada a la UBA, solamente un año, porque ahí nuevamente la noche de los bastones largos termina por cerrar ese ciclo de Ardoy en la universidad pública, y ahí un poco, porque en esa negociación de qué hacían con el centro, porque la Fundación Ford y Ardoy decían, no, yo quiero mantener el centro, y la fundación decía, nosotros queremos seguir financiando al centro, una de las opciones era ponerlo en el CONICET. Y finalmente vuelve a ser la red Itela, la que de alguna manera, y la figura de Enrique Oteiza, la que de alguna manera vuelve a traer al centro, vuelve a acercar a una lógica que además estaba funcionando, que era un centro, digamos, un instituto que ya tenía centro financiado por la Fundación Ford, o sea, que ellos ya todos los informes y las misiones iban dando cuenta de lo bueno que era, de cómo estaban trabajando, de los avances que tenían, de la formación, digo, porque parte de esto también es que la mitad de la gente se iba a estudiar a Estados Unidos. Entonces vamos a ver que también de alguna manera encaja en esa lógica, en esa red, que es una red que es Fundación Bariloche, que después Germani ahí termina medio peleado y hay un poco de lío, pero que funcionaban todos juntos. De hecho, bueno, esto parte del trabajo con el campus de Bariloche, son los arquitectos que estaban en Chile los que también van a hacer el proyecto del campus. Con lo cual, también uno puede ver cómo fue esa manera de operar en la que traían a la gente y la explotaban. De alguna manera la tenían circulando por todo el territorio y iban articulando los proyectos internos. Entonces, me parece que ahí hay unas formas de operación que fueron distintas en Argentina y en Chile, pero que mantenían ciertas lógicas igual de articulación. De hecho, en el medio de todo ese conflicto, y yo creo que fue también para sacarlo de acá, lo llevan 10 días a Chile, y él es uno de los que es el único asesor externo en el armado del CID, del Centro de Estudio Interdisciplinario de Desarrollo en Chile. Con lo cual, de alguna manera, esa figura de Ardoy en la Fundación Ford, en Latinoamérica, que crecía, digamos, estaba bastante consolidada, y le permitió también esto, ¿no? Navegar las aguas de un centro que además empieza también a lo vertiginoso que fue las economías del Instituto de Itela y de toda la Argentina, pero de qué iba a pasar con la investigación, cómo se seguían financiando, cómo tienen un momento en el 70 en el que bajan los aportes, vuelven a crecer. Hay ahí todo un momento de transformación en el cual el centro permanece casi bastante intacto en un punto, bastante entero, podríamos decir, en esos vaivenes. Y uno de los informes, este otro personaje que es William Alonso, en el cual él dice, bueno, el Segur del Ditela es el más raro porque no es disciplinar, sino que es temático. Dice, y eso cambia también su lógica de los actores que participan, porque son actores desde la interdisciplina, había historiadores, había arquitectos, pero venido de planificadores, había sociólogos, digamos, era una mezcla mucho más compleja que la de otros centros como el de sociología o el de economía. Entonces,
de alguna manera, igual la Fundación Ford siguió manteniendo ciertas lógicas de financiamiento hacia el SEUR. Las lógicas estas, ¿no? Las misiones, los reportes, las evaluaciones, eran unas prácticas, digamos, que se mantienen. Bueno, acá no se logra ver los colores, pero ¿cómo fue la financiación de toda la Fundación Ford en América Latina? Digo, Brasil, Chile y bastante por detrás Argentina. Cuando uno empieza a analizar también estos números, empieza a ver que recién el crecimiento de América Latina se da a partir del año 59, ¿no? En otros momentos anteriores la Fundación Ford pone mucho más dinero en Medio Oriente, en África. Recién en el año 59, 60, 61 es el desembolso, digamos, son los desembolsos más altos. Cuando llega a un punto más alto en el 65, 66, que ese es el momento también en el que se está armando todo el proyecto de Chile, y después a partir de eso ya empieza a descender la financiación en todo el continente. Esto era, bueno, la distribución por los diferentes programas, se estaría viendo. Pero hay otro de las cuestiones que a mí me interesaba pensar, que fue un estudio en el cual, por un lado, yo hice las trayectorias y los viajes, en el sentido, digamos, dónde se forman los actores de todo lo que es la Comisión de Desarrollo Regional, los centros de la Comisión de Desarrollo Regional y Urbano y Regional de Claxo, ¿no? Está compuesto por una serie de centros: Argentina, Chile, Brasil, Perú y Venezuela. Guille, ayúdame, México, el C. ¿Falta uno? Creo que está. Brasil también. Brasil, sí, el IBAM. Sí. Entonces, parte de los documentos encontrados tenían que ver con, bueno, la capacidad de los centros. Todos los centros tenían dónde se habían formado sus investigadores. Entonces uno dice, bueno, a ver, tracemos este mapa de abajo hacia arriba, dónde fueron las universidades de donde se forman y en qué años. Ese es un trabajo. El otro trabajo era, bueno, ¿quiénes hicieron asesorías? ¿Cuáles actores norteamericanos hicieron asesorías en América Latina? Entonces eso daba otro mapa. Entonces, a partir del cruce de esas dos condiciones, uno empieza a ver cuáles fueron los epicentros, los espacios que condensaron mayores cruces, ¿no? Y en el Joint Center, y en esto digo el Joint Center ampliado, porque en realidad es Harvard, MIT en un lapso, ¿no? Como de 10 años, podríamos decir, es el que mayor cantidad de actores concentra, y que también permite explicar. También acá aparece, esto es un poco engañoso para mi relato, pero aparece toda la experiencia de Piapur de Naciones Unidas financiando al centro de Perú. Entonces ahí hubo un flujo que fue directo, digamos, Perú, Yale, que lo había armado Yale. Entonces en eso te dan un volumen, pero es porque es el solo programa. ¿Qué pasa con otros lugares, ¿no? ¿Por qué se concentra tanto en estos sectores y en otros momentos uno ve otras lógicas? Por ejemplo, la de Yugoslavia. En Yugoslavia el proceso fue bastante parecido en términos, se pelean, el que era el actor yugoslavo se lleva los fondos, los traslada a otro lugar, crea otro centro. O sea, fueron lógicas que uno las ve como repetidas, pero que el epicentro era otro. Y en ese sentido me parece que hubo una suerte de divisiones temáticas, quizás podemos decir, de mosaicos, en los cuales al Joint Center de alguna manera le había tocado en suerte América Latina. Todo lo que es, todas las universidades de alguna manera tenían programas, pero esos actores también iban viajando, ¿no? Estaban en el Joint Center, pero después fueron profesores en North Carolina o fueron profesores en Pensilvania. Entonces también uno rastrea un poco esas redes, y esta articulación que fue más que Ciudad Guayana, porque en realidad caló mucho más hondo,
en el tiempo fue mucho más prolífera, si uno quiere, y en el caso particular de Argentina, me parece que actuó en red, y en una red que no era solamente la de los planificadores, sino que articuló Vitela, articuló Fundación Bariloche, y pudo conformar una lógica que fue la que le permitió a muchos de los actores sobrevivir después del 76, ¿no? Fueron esas redes que además, con una proyección internacional muy fuerte, a escala latinoamericana, fue la que les permitió también poder sobrevivir en esos años. Muchos terminaron en México o en Venezuela, o tenían el pasaje, tenían invitaciones para ir a las universidades. Entonces, había una red que se había consolidado y en el cual la Fundación Ford había tenido un rol central en esos primeros años, y en los años, en los años conflictivos, fue un paraguas y fue un espacio que le permitió a los centros por fuera de esa estructura estatal seguir funcionando y seguir teniendo los horizontes de trabajo mucho más puestos en la escala internacional que en el debate interno. Así que, ¿estamos bien? ¿Estamos bien de tiempo? Yo cerraría acá. No, estamos. Quedo, abierto a algunas preguntas. ¿El plan no sigue un poco más todavía? No. No termines. ¿Cuál es el plan? No hay más, tengo otros. Si no le pongo más, mucho más, si no le gusta tengo otras. Financian plan. Bueno, tienen ahí una serie de proyectos donde nos llegábamos a todo. Arranco con una felicitación, la verdad que muy lindo de tantos años, ¿no? Los chicos un poco más fuerte me parece que no se ¿Me escucha. escucha? Digo, Está ahí, usa el micrófono. ay, perdón. Los chicos crecen. Los chicos crecen, ¿no? Qué lindo. Bueno, hay mucho para de cada momento, realmente mucho para preguntar. Yo te preguntaría un par de cosas. Uno sobre los temas, porque obviamente la conversación de hoy fue centrada en las redes. Por eso los ejes, más o menos, pero puntualmente para no ir con todos, uno en particular es el precolombino, que fue tan fuerte y cuando arranca por qué eso es un tema, y cuando en todo este asunto aparece Yale y la relación con Richard Morse, si tienen vasos comunicantes con todo este aparato, con Foundation y estos centros. Sí, hay una cosa que yo, de los temas que todavía yo la verdad no logro clarificar, que es cuándo se pasa de la crisis urbana a la Organización para el Desarrollo. O sea, esos dos temas que se están dando en paralelo, ¿cuándo ellos dejan de pensar que el problema de América Latina, voy a hablar de América Latina porque para no ser la ciudad de todos los países en desarrollo, ellos nunca en el discurso norteamericano no hay crisis urbana. Sin embargo, las ponen en paralelo. O sea, hay un debate sobre el desarrollo. Esa lógica de cómo va mutando, cómo en un territorio es crisis y en el otro territorio, que están los mismos procesos. O sea, por otras causas, por otras condiciones, pero que son debates que además los propios actores lo nombran, ¿no? Lo están poniendo en discusión. En el debate norteamericano eso es el desarrollo. De ahí va planificación regional, ahí va... ese clic yo todavía no lo tengo muy claro. En cuanto a la historia, yo creo que Ardoy tenía un tema. Él le gustaba la historia precolombina. Pero el mundo le decía que para sobrevivir necesitaba otra cosa.
Entonces, él perseguía su tema, casi como un jugador en solitario, y mucho más al principio. Después sí, logró tener una red de articulación, pero que no es tanto la de no es tanto la de John Friedman, Lawrence Mann, lo de nada, digo, Frankenhoff, o sea, son otros temas. Ellos están en esta idea de la planificación, los mismos, digo, Junovsky, están en Rothman, Alejandro, están en otra esfera del problema. Y él seguía manteniendo su tema y siempre lograba tener un proyecto que tenga que ver con las ciudades o con la historia de las ciudades, y hasta que lo va consolidando en el tiempo, y ahí es cuando aparece Romero también, y empiezan a trabajar esta idea en otra clave, ¿no? Del rol de la historia en la ciudad latinoamericana, el rol de la ciudad precolombina en el debate. La figura de Morse aparece más temprano, aparece muy temprano. Y aparecen los congresos. Yo no hablé de los congresos de la Sociedad Interamericana de Planificación. Todo eso es también otro espacio de articulación de redes y de construcción de redes latinoamericanas, pero también con los actores norteamericanos, porque yo marqué los que son los centros específicos, pero todas las universidades empezaron a tener un centro de estudios de temas latinoamericanos. Entonces también no hablé de Francis Biolich, que fue porque Biolich no fue Ford. Digamos, a Biolich le tocó un tema generacional también, un cambio generacional que lo perjudicó de alguna manera un poco. Y la articulación Biolich es con Chile, mucho más fuerte con Chile que con Argentina, mucho más fuerte. Entonces ahí también son redes distintas, como que se van prendiendo y se apagan y se reconstruyen en momentos también muy vertiginosos, muy rápido, muchas cosas en 10 años que rearman todo el plano. Pero la figura de Morse es más temprana. Yo creo que son a principios de los 60, 64, cuando él empieza a tener, antes, sí, cuando él empieza, o sea, yo lo he encontrado en los documentos en esa época, 64, cuando él empieza a tener los congresos, cuando empiezan a escribir juntos en algunas cosas. De hecho, por ejemplo, es anecdótico, cuando él se iba al Hábitat 1, va a buscar el pasaporte en el 76, desaparece por 3 días. Y el que hace el pedido a la embajada es Yale, el que hace el pedido para la aparición. Y eso está en los documentos que ellos piden para que aparezca la figura de Ardo, y después piden otros, digamos. Entonces es un personaje, digo, que en 3 días hagan esa movida, digo, era un personaje que estaba completamente conectado con todo el mundo, con toda América Latina y con los Estados Unidos. Dos cosas. Bueno, la primera que me pareció muy... me vino bárbaro, todo lo que verlo en el mapa y todo lo que mostraste, esos cuadros y el relato que hiciste, la postura de todas esas figuras en el tiempo y en las instituciones. Y me imagino, porque hay muchas cosas que están ahí, que vos nombraste, que debe haber, eso debe ser solamente la capa del crème brûlée, ¿no? Después de abajo viene todo el resto, ¿no? Una cuestión que quería comentar, así es anecdótico, pero por lo que yo sé, donde estamos parados nació gracias a la Fundación Ford, en el sentido de que cuando esto empezó, inicio del 1 a 1, en esos primeros años de los 90, había un fondo, por lo que yo sé, había un fondo, todavía el Instituto Itela contaba con un fondo de la Fundación Ford, y existía, sobre todo, aparentemente, insisto,
me puede desmentir otros datos, lo que yo me supe. Y existía ese fondo. Y el criterio de, creo que fue Guido sobre todo, fue, sí, más que nada Guido, de impulsar la idea de que si seguían así, si iban a, ese instituto que seguía solo en ciencias sociales, iba a terminar languideciendo, esas personas ya estaban grandes, qué sé yo, y eso se iba, todo ese impulso se iba a perder. Entonces que había que pegar un golpe de timón y hacer con ese fondo, usarlo como fondo semilla, digamos, de iniciación de un proyecto que fuera más allá del instituto, que se abriera a la sociedad, y eso era crear una universidad. Así que así empezó, y creo que con ese fondo más la venta del edificio que tenía todavía el instituto, y así empezó la universidad. Por eso se financió al principio, sin todavía para tener el edificio, que no voy a hacer toda la historia, pero creo que empezó ahí gracias a, digamos, es como el último hilito de toda esta historia que vos hacés, y me parece, al menos a mí me parece muy fuerte estar acá y tener que ver con ese cuadro, ¿no? Aunque ya lo comentábamos al principio. Y una cosa que que lo tengo que formular en términos de pregunta, que me parece que, digamos, lo que vos hiciste es un trabajo de redes, diría yo, profesional, académico, intelectual. Y me parece que para entender mejor toda esa información, al menos yo necesitaría perfeccionar esos cuadros con otros violines de las redes que van desde lo académico, intelectual y profesional hacia la política. Entonces, es muy difícil no vincular, o al menos para un ex-bolche como yo, no vincular, y además habiendo atravesado parte de esas cosas, no vincular la preocupación de estas personas que empiezan a fundar este tipo de estudios, preocupados por lo social y demás, en el momento en que se empieza a digamos, instalar con mucha fuerza la Guerra Fría, ¿no? Y me parece que es fundamental. No son el macartismo, es ese primer momento en los Estados Unidos. Es decir, un momento en el cual yo, por casualidad, estoy en este momento terminando un libro de Philip Roth que se llama Me casé con un comunista. Fantástico, es una novela maravillosa sobre esos años, sobre los primeros años 50 en Estados Unidos, donde uno ve a través de un escritor, es un libro político, se presenta de manera tremendamente candente digamos, la pregunta interna en Estados Unidos de qué hacemos con los comunistas. Es decir, venían de la guerra, venían de haber sido aliados, venían de haber armado comités en solidaridad con la Unión Soviética, venían de haber pasado el New Deal y haberse desarrollado, y haber pasado la crisis, y haberse desarrollado los partidos de izquierda, etcétera, etcétera, y haber movimientos importantes. Digamos, no porque el Partido Comunista tuviera realmente tal fuerza, pero había culturalmente una presencia muy fuerte. Y había una preocupación también social. Entonces, ese primer momento me parece que la preocupación de una institución como la Fundación Ford está muy ligada a... y pasa en otras partes. Yo, por otro tema, estudiando esos mismos años en Inglaterra, se da vuelta a la antropología sobre sí misma, y los tipos que vienen a estudiar a los jíbaros de no sé dónde, empiezan a estudiar los sectores populares en Inglaterra, digamos, porque, bueno, quiero decir, está ese tema en esos primeros años 50. Y el segundo momento que me parece que también es importante, que cuando empieza, vos señalaste un año clave, 59, Revolución Cubana, punto. O sea, digamos, la preocupación... Cambia el mapa económico. Cambia el mapa político. O sea, ahí empieza la preocupación. Por supuesto que se van a preocupar por lo que pasa en América Latina, como no, digamos. Por supuesto que van a mirar en ese, para decir así, de India a América Latina, de India a África a América Latina.
Y no solamente me parece que por ejemplo, agrego otra cosa, 54, cuando vos estás contando eso de MIT, 54, yo creo que es 53, 54, no recuerdo exactamente, eso sí estoy seguro, hay una reunión en MIT de todos los personajes que tienen que ver con el tema de la vivienda social en el mundo, para ver qué hacemos con este tema, porque creo que es 153, algo así, donde 49 es el paso de China al comunismo, tercer mundo. Entonces, ahí hay, bueno, todo el tema de colonización y demás, y bueno, si nosotros no atendemos a este tema que está creciendo en todo el mundo, de los slums y demás, se nos van a volver rojos estos muchachos. Entonces, mejor que hagamos algo. Y juro, eso es lo que dice literalmente en esa conferencia organizada en MIT, en parte por gente de MIT y en parte por la CIA. No porque yo sea exponche, sino porque sí, era así. Era directamente cuadros dedicados a esos temas de la de hecho, por ejemplo, la Fundación Ford tenía dos proyectos. El Gray Area, que era trabajar todas estas inner city y trabajar con vinculación social, con los, desarrollo comunitario, sí, bueno, había mucho dinero puesto en eso, sí. en el Urban Exchange. Y eso es un poco posterior. El último ovillo del hilo, digamos, que me parece que son fundamentales también todo esto, es todas las acciones de este tipo que vienen fuera de los Estados Unidos. Vienen sobre todo de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. Y como también ahí, ojo, porque las Naciones Unidas también son un poquito, digamos, y ahí hay influencia, claro, porque las Naciones Unidas están todos. Entonces no es lo mismo. Así que yo lo que creo que a menos a mí me resulta que las redes que están sumamente, muy delicadamente presentadas, pero me parece que esos violines, al menos, por ahí en el mapa debería haber unas cosas que salgan para afuera del mapa y que vos digas, bueno, yo no me voy a ocupar de esto, pero ahí están. Porque me parece que son parte están. De hecho, por ejemplo, a mí, que hay algo que sí tuvo la Fundación Ford, que en algunos lugares es más claro su discurso. Digo, en Yugoslavia, bueno, tenemos que en el estamento de la formulación de los centros y la financiación dicen esto es una lucha para separar las condiciones del comunismo. O sea, es como, no hay entre líneas en eso. Lo dicen así abiertamente, directamente. Lo que tiene es que también acá financiaron becas a gente comunista declarada, nadie ocultaba, digamos. Entonces ahí, para mí, la Fundación Ford es muy complejo entender cómo articuló ciertas cosas, porque sí, es verdad, financiaba, digo, no es casual que el gran proyecto sea Chile con la democracia cristiana contra Salvador Allende. En ese momento, en el 64, en el que Allende empezaba a tener cierto protagonismo, va con todo el paquete, digamos, a apoyar a la democracia cristiana y a la figura de Freire. Pero hay como matices, digamos, de la fundación, que es como uno declaradamente ve eso, pero por el otro lado está financiando abiertamente a la red. Y para mí hay algo en eso que fue más el proyecto de red que lo que estaba sucediendo en ese momento. Tuvo una mirada más de largo alcance, más constitutiva en el tiempo, que los vaivenes sí que la atraviesan y que le permiten también giros, ¿no? El giro hacia América Latina, la gran proyección, Chile como el epicentro de esa figura. En el 73 también, bueno, ellos dicen, no, nosotros llegamos hasta acá, pero es la misma fundación la que de alguna manera financia los Chicago Boys. Entonces, ahí hay unos discursos también muy, muy complejos de entender, pensándola como una unidad. No, sí, por eso yo te decía, más bien los violines, o sea, qué sé yo. No, eso es como hay partes de todo eso que lo voy cuadros yo voy viendo. que tienen que ver con la administración Kennedy y
toda la política de la Alianza para el Progreso, no sé. Lo que quiero decir es que el mapa, Es más difícil. así presentado, es como muy interno y para que yo, al menos, insisto, para quedarme tranquilo, necesitaría, aunque sea, ver violines que salgan y me digan, esto va hacia la Alianza para el Progreso, el otro va hacia, no sé, los demócratas, el otro, o sea, como cosas que te permitan, que te permitan, digamos, que no se... Que aparte apoyan la fragilidad y la complejidad del momento. Sí, absolutamente. Suman a la complejidad. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, cuando Jorge Enrique, porque por lo que yo tengo entendido, yo siempre he percibido, era visto como una persona de izquierda, no era visto como una persona... Bueno, lo echan de Rosario por imperialista, lo secuestran por de izquierda. Claro, por eso digo que... No, en 10 años, variopinto. Por eso digo, el variopinto, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que se reduzca y se aplaste para nada, digo que es ese variopinto... y en el medio sí, democracia cristiana, que también es el link con Chile. Sí, el link es democracia cristiana, claro. Bueno, gracias por la presentación, Ale. Te sigo desde la tesis de maestría y también por trabajos propios, pero más puntuales, sin tanto archivo ni tanta profundidad. Creo que hay varios puntos de lo que planteaba Pancho. Hay un tema metodológico que es que una cosa es el fondo y el objetivo de la Fundación Ford, y otro elemento que puede coincidir en mayor o menor medida es cómo se usa local o regionalmente esos fondos. Nos pasa a nosotros, no porque consigamos fondos de esos montos, lamentablemente, aunque nos lo especificarían asimétricamente, pero digo, cuando uno recibe fondos, plantea un proyecto, siempre hay un margen para redireccionarlo, porque uno hace la propuesta en relación a la llamada, pero luego puede trabajarlo. Y algo de eso pasa con esta red en términos diacrónicos. No son los mismos los personajes a fines de los 60 que a mediados de los 70 ni a comienzos de los 70. Como parte de ese hiato entre la fundación y sus usos, tenemos lo que vos planteabas, entrado en los 70 en Chile, que financian a personajes como Manuel Castells, que es la ultraizquierda española exiliada en Francia, que está en América Latina, digamos, planteando a los pobladores como el nuevo movimiento social que va a trastocar las relaciones sociales, y la propia Fundación Ford también con esas ambivalencias de, sin dudas, atada a una geopolítica del conocimiento, pero también generando un fondo para ayudar a todos los investigadores urbanos en el exilio, con fondos, becas para llevarlos a Inglaterra, Estados Unidos, etc. Otro tema, como yo no sé si por ser argentino, venir de sociología o ser de Escorpio, aunque no creo mucho en el horóscopo, uno mira también no solo, digamos, la confianza, los acuerdos, los consensos entre la red, sino también los conflictos. En ese sentido me parece que el conflicto de Ardoy en Rosario deberías como explotarlo más, porque es como, bueno, siempre lo mencionas al pasar los conflictos. Me estoy guardando. Bueno, me estoy guardando. Pero Bueno, digo, no solo es ese. Yo también cuando veía los informes de Urdapic, que vos como contraponías con Camelot, diciendo Camelot fue un escándalo, acá no pasó nada. Ahí también por ahí a veces es un cruce de fuentes, porque cuando uno lee a la propia Fundación Ford... No pasó nada. Pasó. De hecho, el mismo Friedman tiene notas diciendo, bueno, acá... Claro, o sea, pasó, pero no, digo, en términos de la opinión pública, digamos, como un problema de, bueno, también como estaba planteado en los términos de cambio, ¿no? Pero ese conflicto estalla, digo, en la opinión pública también, y estalla al interior de la disciplina, y en la disciplina urbana no hay tanto, no está tan en juego ese tema. ¿Cuándo son las mismas fuentes de financiación, las mismas? No está el ejército, digamos, que estaba en Camelot, ¿no? Como
Pero lo que te quería decir de la fuente es que los propios integrantes de la Fundación Ford ahí son muy claros respecto a que los visitantes norteamericanos que vayan a Chile no tienen que hacer estadías cortas, sino de mayor duración, aprender el idioma, aprender las costumbres, generar conciencia. Entonces ahí también es generar conciencia, generar vínculos. Entonces ahí también uno puede ver cómo eso se puede leer como respuesta también al episodio conflictivo previo de Camelot. Y después como parte de esta diacronía que también hace que los personajes sean los mismos pero sean otros, en el medio de todo esto muchos se van radicalizando, pero mantienen ese contacto con la fundación por los financiamientos. Y ahí se van mezclando mucho más con las ciencias sociales, no solo con la planificación. Entonces ahí también es como la red permanece pero muta. Y a veces coinciden, a veces hay como más separaciones, etc. Y ahí también, no sé, esto lo había visto muy por arriba, sí, hay como una división entre los chilenos y Ardoy respecto a, bueno, quién está en la CIAP, quién está en la Comisión de Desarrollo Urbano y Regional de Claxo, y como un poco se reparten eso. Y yo había visto como medio de casualidad, porque si uno entra a la revista Eure, está online entera, era la revista de la comisión, pero no tiene la editorial cuando lo veo online. Y después del golpe lo que sucede es que hay un gran conflicto también entre Ardoy y los chilenos respecto a quién es el dueño de la revista. Ardoy dice, era la revista de la comisión, los chilenos dicen sí, pero salía del CIDU. Sí, por eso el número 8 aparece ahí, artículos son. Sí, y autocensuraron artículos. Pero digo, No, los autores sacaron sus artículos, porque no iban a permanecer, están en las cartas. Está que dicen, yo pido el retiro de mi artículo de la revista número 8 porque yo no quiero publicar en una revista que sigue estando en una entidad que está ahora intervenida por el golpe militar. Entonces, sacan el artículo. No sé si es un número previo porque... El 8. Bueno, después lo chequeamos, pero... En el 73. Claro. Es la revista que salía, que ya la tenían lista y después del golpe, creo que era diciembre, una cosa así, que en el medio, de hecho está la numeración. Sí, está salteada. Pero bueno, a lo que voy es como prestar la atención metodológica también como al conflicto entre la red, dentro de la red y también entre redes, porque también explica parte de las complejidades. Sí, estoy intentando dibujarla. Cuando la dibujas, todas estas cosas se te hacen más notorias. Cuando lo querés poner en... Una súper última muy corta. Cortito porque... Sí. Como me parece también una conexión entre lo más geopolítico global y la red, es como mediarlo por las experiencias de planificación más concretas, donde la política también aterriza. Creo que no es obligatorio, aunque es un gran desafío, trabajar en conjunto la red con las propias intervenciones. La de Venezuela, Ciudad Guayana o la que sea. Me Oye, parece que chica, está haciendo las redes, no le pida que haga una historia de los No, lo que pasa es que voy como completando, voy como en cuña. Yo acá digo, es como esta cosa macro, y después voy entrando, por temas le voy entrando, como puedo, como me encuentro los archivos. Bueno, Bueno, muchas gracias. Sí, cerramos porque estamos sobre el tiempo. Si bien aclaraste que en muchos centros académicos se está discutiendo el tema, según tu opinión, ¿qué pasó en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en cuanto al informe que hace la FOR, todos estos fondos predestinados, ¿cuál es el balance general para la FOR y el balance general en tu opinión? Es un poco otra conferencia. Sí. Uruguay tiene el ITU. Y ahí se abre otra red. Que por eso también a mí me parece que es interesante en la equiparación con lógicas que en un momento funcionan varias redes supranacionales diferentes. Digo, Piapur, ONU es una, con Yale, el ITU tiene algo de eso. Era un centro con Gómez Gabazo de años 50 de avanzada, la gente iba de toda América Latina a estudiar al ITU.
tenían un programa de formación impecable. De hecho, está relevado en los informes de la Sociedad Interamericana sobre el estado de la planificación en América Latina. Pero hay un problema generacional. El Gómez Gavazo es lo más grande. Y ahí, esta es otra red. Es otra red que funciona en otras articulaciones, en otras lógicas. Y esas es otras que, bueno, que están superpuestas en el territorio. Paraguay no tengo ni idea, la verdad, de poco. Bolivia también, bueno, Perú mucho más. Hay más cosas. En ese sentido, Uruguay, bueno, lo están trabajando igual. La gente de Uruguay lo está. El archivo de Gómez Gavazo es. Yo muchas de las cosas también las encontré ahí. Gómez Gavazo fue uno de los directores del Instituto de Arquitectura y Planeamiento, entonces están todas las cartas con Ardoy, y es una persona obsesiva, entonces guardaba las cartas y están todas las cartas. Y tenés todo no es que están las cosas sueltas, entonces es maravilloso. Y los informes, por ejemplo, de Chile son mucho más duros con la experiencia chilena. Acá sigue estando, uno lee los informes y dicen, bueno, el centro hizo, y la figura de Ardoy y su internacionalización, o sea, eso era un personaje, evidentemente, por más que a veces ni siquiera estaba Ardoy, porque ya en el 66 él no estaba acá, y siguen hablando del centro y de los actores y de su internacionalización, y siempre es, digamos, ese halo de la institución que él manejaba. Eran amigos. A ver, por otro lado, William Alonso, todos amigos. Claro. Entonces, en ese sentido, también los informes eran. Es muy raro que encuentres algo sobre el SEUR que esté, como que digan, en las posibilidades que había. Con el conflicto de financiación pudieron hacer esto, siempre está como en ese tono. No así en las experiencias de Chile. En Chile, por ejemplo, el mismo William Alonso es uno de los que más critica el proyecto de equipamiento comunitario. Lo destroza. Está mal pensado, está mal hecho, no se puede financiar, no podemos ser asesores y productores de arquitectura, eso tiene que cambiar. O sea, en esos términos estaba puesto. Entonces también hubo como diferentes lógicas en la producción de los informes. Bueno, el mismo Friedman también hace como un mea culpa cuando se va en el 59 los informes sobre el proyecto de urbanismo. Y después cierra el ciclo en el año 72 con la encuesta de urbanización. Que esos son como estados de situación de todos los países. Jamaica, tenés todos los informes de la Fundación Ford sobre todos los países, las encuestas sobre urbanización. Chile tiene 60 páginas, Argentina tiene 5. Y la escribé en segundo. Bueno, muchas gracias, Alejandra.